podemos empezar una vez ya. Eh, los temas que hemos visto, bueno, hemos visto en la anterior clase interpolación. Hoy día vamos a hacer un repaso de interpolación y vamos a ir también a regresión. Usualmente nosotros usamos interpolación y regresión como si fuesen sinónimos, como si significasen lo mismo, pero no es así. ¿Ya? Son dos cosas que pueden ser similares, pero son distintas. Si ustedes tienen una nube de puntos, imaginémonos unos. Si ustedes tienen dos nubes de puntos y quieren marcar una tendencia, a ver, esto de acá. Esto de acá sería una interpolación. Ya, y si ustedes quieren agarrar y marcar una curva que pase exactamente por todos los puntos, esto sería regresión. Ya. Entonces no son lo mismo. Una interpolación marca una tendencia y la regresión es una curva que pasa exactamente por todos los puntos. Un dato interesante, esto igual puede ser considerado una forma de predecir, ¿no? Una forma de que un algoritmo pueda predecir unos datos o pueda predecir una tendencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esta nube de puntos representa algo como las horas de estudio, podemos decir, ¿no?, que sería las horas de estudio. Acá puede ser 1, 2, 3, 4. Y acá podemos predecir la nota que voy a obtener. Digamos 50, 60, 70, 80, 90 y 100 ya. Vamos a agregar unos puntos más. Ya. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 observaciones y, por ejemplo, ¿no?, el estudiante número 1 estudió 1 hora y 20 minutos y sacó 60. El estudiante número 2 estudió 1 hora y media y sacó menos de 50. El otro estudió más de 2 horas, sacó 70. Uno estudió 3 horas, sacó 100. Otro más de 3 horas, sacó 70. Otro 4 horas, sacó 90. Y otro más y sacó 100, ¿no? Son esos 9 puntos y podemos marcar esta tendencia, que quiere decir que mientras más horas estudien, más notas pueden sacar. Pero también yo acá puedo agarrar y predecir, no hacer una predicción. Por ejemplo, si yo estudio 3 horas y media. Disculpe, auxiliar, creo que no está compartiendo Ah, pantalla. pucha, ya, gracias, disculpe. Y ahora sí, ¿no? Disculpen. Ya, entonces lo Sí, que estaba diciendo es que había diferencia entre interpolación y regresión. La interpolación marca una tendencia, como pueden ver acá.
La regresión, lo que buscamos es encontrar una curva que pase exactamente por todos los puntos. Ya no son lo mismo, aunque usualmente lo usamos como si fuesen sinónimos, ¿no? Esto es una interpolación y esto es una regresión. Por ejemplo, acá en el caso de la interpolación, para qué nos sirve esto? Nos sirve para esto para marcar tendencias y hacer predicciones. Por ejemplo, acá en este lado de la interpolación tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 observaciones, ¿no? Por ejemplo, de, y acá tenemos horas de estudio y acá tenemos nota. Podemos decir que el estudiante que ha estudiado 1 hora y media sacó 50 y el estudiante que ha sacado 3 horas sacó 100, ¿no? Por ejemplo, acá una persona estudió 3 horas y acá una persona estudió más de 4 horas y sacó la misma nota. Puede haber otros factores que interfieren en esto, ¿no? Pero esta interpolación nos ayuda a marcar una tendencia. ¿Para qué sirve esto? Yo puedo predecir si es que estudio 3 horas y media, puedo obtener una nota de 80, ¿no? Y si quiero asegurarme de sacar 100, tengo que estudiar más de 4 horas. Eso no significa que tenga que ser sí o sí así, porque hay gente que ha estudiado 3 horas, ¿no? Y esto es un algoritmo que nos ayuda a predecir el futuro, un algoritmo que aprende de los datos. Y esto también puede ser llamado Machine Learning supervisado, ¿no? Que el Machine Learning es una parte de la inteligencia artificial. Y es una parte de la inteligencia artificial donde se sabe qué es lo que queremos predecir. Ya que también el aprendizaje supervisado se suele usar en problemas de regresión. Es lo que estamos viendo. No les estoy compartiendo la pantalla, ahorita les muestro. Ya. Existe esta parte que es del Machine Learning, ¿no? Que es la inteligencia artificial que aprende de los datos. Eh, Son algoritmos que siguen pasos ordenados, ¿no? Para aprender a predecir cosas utilizando datos. ¿Por qué supervisado? Porque nosotros sabemos cuál queremos que sea el resultado, cuál queremos que sea el output. ¿Ya? Y no supervisados son los que no tenemos una predicción que nosotros ya sabemos antes de hacer este tipo de algoritmos. Bueno, lo importante es que en este tipo de Machine Learning hay dos tipos de problemas, ¿no? Que son los problemas de clasificación y los problemas de regresión. ¿Ya? Y los problemas de regresión son los que estamos viendo. Son de predicciones meteorológicas, de expectación de vida, de crecimiento, etcétera. ¿Ya? Y bueno, en esta parte de acá me confundí, discúlpeme, los títulos son al revés, ¿no? Esta de acá es una regresión y esta es una interpolación. Y entonces en el Machine Learning se utiliza la regresión para predecir predicciones meteorológicas de expectativa de vida, de crecimiento y ese tipo de cosas.
Por ejemplo, acá hay dos problemas de Machine Learning. O sea, todo esto de acá, o sea, ustedes estaban viendo prácticamente un tema de inteligencia artificial. Hay este otro tipo de regresión que es logística. Es una regresión binaria. Ya esto no lo vamos a ver, pero es para su conocimiento. Los que sean electrónicos van a ver sobre cosas binarias. Tal vez incluso vean esta regresión, o sea que acá abajo es 0 y arriba es 1, ¿no? Esto se utiliza para predecir, por ejemplo, en los bancos, si un cliente va a dejar de usar el servicio o va a continuar, ¿no? Y por ejemplo acá hay una regresión lineal y una regresión que no es lineal. Es una regresión polinómica, eso vamos a ver después. Pero como pueden ver, esto es un tema interesante que se utiliza en el Machine Learning, en inteligencia artificial. Si a ustedes les interesa esto, pueden incursionar igual. Mm, ya. Entonces, ya toda esta es la parte del capítulo 17, es la parte de regresión por mínimos cuadrados. Acá habla sobre la regresión lineal y acá está el ejemplo de interpolación y regresión. Ya disculpen la confusión. Son los ejemplos. Acá tienen la nube de puntos y una regresión. Quiere pasar exactamente por todos los puntos y para una regresión quiere pasar, o si quiere cambiar una tendencia, una interpolación, pasa exactamente por todos los puntos. ¿Cómo hacemos para hallar una, una regresión, la ecuación de una línea, ¿no? De una recta? Lo que queremos hacer es tener nuestra nube de puntos y queremos encontrar una ecuación, la ecuación de una recta, que se ajuste de mejor manera a nuestra nube de puntos, ¿no? ¿Qué es una ecuación de una recta? Esto, ¿no? Esto que ya han visto. Queremos hallar los valores de A y los valores de B. Entonces, lo que se busca es un criterio por un mejor ajuste. Estas son cosas un poquito más avanzadas que deberían haberlas vistas con el ingeniero, ¿no? Pero sé que probablemente tal vez sí la han visto, no la han entendido muy bien. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cómo sabemos que una regresión está bien hecha? Primero tenemos que analizar la distancia de los puntos de una posible recta. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos que esta recta que estoy marcando acá es la recta perfecta. Pero también pensemos en una recta cualquiera que va a estar en la mitad entre 50 y 100, la mitad ¿cuál es la mitad? Es 75, ¿no? Pero no se va a ver bien. Digamos que la mitad es acá. Y de acá podemos marcar la distancia entre puntos, ¿no? ¿Qué hace que la recta negra sea mejor que esta recta verde? Lo que hace mejor que esta recta negra, a la que le vamos a llamar N negra y esta B de verde, es que en la recta negra la distancia de los puntos es menor y en la recta verde la distancia de los puntos es mayor. ¿No? Entonces, ¿cómo yo puedo hallar una mejor regresión, una mejor recta, una mejor ecuación? Lo que tengo que hacer es minimizar la distancia de estos puntos a la recta. Entonces yo quiero minimizar la sumatoria de todas estas distancias. ¿Y cómo va a ser eso? Va a ser igual a y normal menos y predicción.
¿Por qué? Porque y normal sería, o sea, la y observada sería esto de acá, y la y predicción sería esto. ¿Ya? Y tengo que minimizar la suma de todas estas distancias. De minimización es lo que hemos visto en cálculo 1, ¿no? Ya. Pero, ¿qué pasa si esto de acá es positivo y esto es negativo? Si sumo positivos con negativos, voy a acabar tal vez con un número cercano a cero. Así que lo que yo hago es sumarlo al cuadrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo acá mm, 60, digamos que esto acá es 60 menos 70, voy a tener un menos 10. Y si, por ejemplo, si yo tengo al revés 70 menos 60, voy a tener un 10. Y si hago esa sumatoria, posiblemente me salga cero. Ya, ustedes pueden decir, aparte de elevar al cuadrado, también se puede hacer del aro absoluto, ¿no? Sí se puede hacer, pero esta regresión es un algoritmo que tiene más de 100 años. Ya los antiguos matemáticos vieron que la mejor forma de hacer era esto acá. ¿Por qué? Porque principalmente se puede minimizar usando cálculo. ¿Qué significa minimizar? Como esto de acá, si se dan cuenta, es una parábola, ¿no? Si yo acá grafico algo así, y acá tengo B, y acá tengo A, ¿por qué? Porque mi función va a ser algo como esto. Sumatoria de y menos a más bx al cuadrado. Esto sería menos igual. Y voy a obtener una función que sea algo así. ¿Y dónde va a ser el mínimo? El mínimo va a ser acá, solo hay un mínimo. ¿Y cómo sé en qué parte del mínimo? ¿Cómo se minimiza? Usando cálculo. Se minimiza haciendo que la derivada sea igual a cero, ¿no? Que la derivada de esto con respecto a sea igual a cero y con la derivada de eso con respecto a b sea igual a cero. ¿Por qué? Porque cuando algo es constante, una función es constante, su derivada es igual a cero. Miren, o sea, en este punto, su derivada, digamos que esta línea su derivada sería igual a cero. La pendiente de esa derivada sería igual a cero. Y eso, ¿no? Así se halla los mejores valores para A y para X, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces en este punto, este valor de B y este valor de A van a ser los mejores valores para esta recta. ¿Qué quiere decir? O sea que si yo acá tengo una y acá puedo ponerle 5 y acá puedo ponerle 6. ¿No? Puede predecir mejor esta nube de puntos. Y eso, ¿no? Acá tiene una explicación más detallada. Y al final llega con esta fórmula de A1 y A0, que sería A y B, ¿no? A y B. Y acá hay un problema. Simplemente tienen que seguir este problema y van a poder, acá tienen su ecuación que soluciona, o sea, que puede predecir o que se ajusta a esta nube de puntos. También existe el coeficiente de correlación, ya que se encuentra de esta manera. El coeficiente de correlación simplemente quiere decir cuánto se ajusta
su recta a los puntos. Si tienen un coeficiente de correlación cercano a 1, significa que tienen una recta que se ajusta mucho a sus puntos. Y ya, miren, por ejemplo, aquí hay un ejemplo para hacer un código para programar una regresión lineal. Y eso. Vemos la parte de la no linealidad, regresión polinomial. La regresión polinomial es exactamente lo mismo, solo que si nosotros tenemos una nube de puntos que pueda tener tal de esta forma, sería mejor ajustar a una curva que sea de segundo grado, ¿no? Y ya no a una curva que sea o sea, una recta, porque tal vez puede ser de esta forma. Ya, o sea, este tipo de regresión ya lo hemos visto en estadística, ¿no? Me refiero a la regresión lineal. Donde si hay un outlier, o sea, un dato como este, puede afectar mucho a la regresión. De acá su R ya no sería cercano a 1. En este caso ustedes pueden usar una regresión de segundo grado, que sería este tipo. ¿Cómo se hace? Simplemente tienen que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Y cómo lo resuelven? Utilizando los métodos que ya conocen. Por ejemplo, en su examen o en un ejercicio pueden ponerle una tabla de X y de Y. Y lo único que ustedes tienen que hacer es agarrar esta matriz, reemplazar los valores y encontrar los valores de A1 y A2, que pueden ser como su X, Y, Z, ¿no? Y de esa manera ustedes obtendrían su interpolación de segundo grado. Bueno, eso sería todo por regresión. Existe también la regresión lineal múltiple, que es, por ejemplo, cuando ustedes tienen más de una sola variable que puede interferir, ¿no? Por ejemplo, volviendo a tomar en cuenta el tema de las notas, ¿cuánto sacan en su examen de cálculo numérico? Puede ser 100, 90, 80, 70, 60. Y acá puede estar las horas de estudio y las horas de sueño. ¿Ya? Podemos decir qué pasa si una persona estudió 1, 2, 3, 4, 5 horas y durmió sus 8 horas. Probablemente se vaya a sacar 100. Ya, pero una persona que estudió 4 horas y durmió apenas 1 hora, tal vez se saque 70, ¿no? Algo así. Y en vez de acá de tener una recta, lo que ustedes van a tener va a ser un plano, que les puede ayudar a predecir no su nota. Eh, Puede haber otras variables, ¿no? Por ejemplo, pueden tener una regresión que en vez de ser un plano sea un hiperplano porque tenga más variables y ustedes no se puede construir de una manera gráfica. Digamos, puede ser que el ingeniero
Tal vez el ingeniero pueda cambiar sus horas de sueño al ingeniero, ¿no? Tal vez el ingeniero no ha descansado bien y de calificar su examen les califica con 50, o con 30, o con 20, ¿no? Y tal vez ustedes sí lo hicieron bien. A ver los factores. Bueno, eso sería todo por regresión. Ahora vamos a ver interpolación. Interpolación para mí es un tema un poquito más complejo y aparte de eso es un tema que no se ve mucho en la realidad. Bueno, hasta ahora yo no lo he podido aplicar, no lo he visto mucho. De lo que trata este tema es de, como les comenté, ¿no? De ajustarse a una nube de puntos. Hay dos tipos de interpolación, que son la interpolación de Newton y la interpolación, o sea, existen varios, pero los más conocidos, los que van a ver en este curso de cálculo numérico, son la interpolación de Newton y la interpolación de Lagrange. Ya. Esta sería la interpolación de Newton de diferencias divididas. ¿Por qué diferencias divididas? Porque son de esta forma, miren. O sea, la función, el punto 1 va a ser igual a esta diferencia dividida, que va a ser igual a esta fórmula. El punto inicial, o sea, el punto y inicial, el segundo punto y menos el punto y inicial, esta división multiplicado por esto. Y esto se vuelve de esta manera. Ya. Bueno, en esta parte se habla sobre la forma general del polinomio de interpolación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, que mientras más puntos tengan, tienen que hacer diferencias divididas entre más. En este momento les voy a mostrar cómo se hace. Esto puede ser un poco difícil de entender al principio, pero después no lo es tanto, ¿ya? Ya. Entonces lo que acá dice forma general de los polinomios de interpolación de Newton. El análisis anterior puede generalizarse por un ajuste, o sea, lo que está en esta parte de acá, se generaliza diciendo que la función de, o sea, el polinomio de Newton va a ser de esta forma. Va a ser un polinomio de grado n, donde va a tener su coeficiente b0, b1, multiplicado por la variable x menos x0 más, de esta manera, bn por x menos x0 por x menos x1 hasta el xn menos 1. Y los coeficientes b se calculan de esta manera. Siendo b0 la función evaluada en el punto inicial, b1 la diferencia dividida entre el punto x1 y el punto x0, y b2 la diferencia dividida entre el punto x2, x1 y x0.
y es de esta manera. La diferencia dividida, que son de 2, se calcula de esta manera. La función evaluada en este punto menos la función evaluada en este punto dividido entre la resta entre estos dos puntos. Ahora, la diferencia dividida finita, que es entre 3 puntos, va a ser ya. Entonces la diferencia que de 3 puntos va a ser igual a esta anterior menos esta de acá, que va a ser exactamente igual a esto, solo que con estos puntos, ¿ya? Y por ejemplo la que va a ser de, por ejemplo, x1, xj, xk y otra más, va a ser igual a esta de acá menos otra con un punto más dividida entre los dos puntos iniciales, el punto inicial y final. Y acá hay un resumen, esta tal un resumen de cómo se hace. ¿Qué quiere decir? Que mientras más puntos tengan, va a ser más complejo. Acá hay un ejemplo, ¿no? El ejemplo 18.2, que es este de acá, que tiene 3 puntos. En programación usualmente se empieza desde 0, ¿ya? Estos son 3 puntos. Con los datos x sub 0 igual a x1, x sub 1 igual a x4 y x sub 2 igual a 6 se utilizaron para estimar el logaritmo natural de 2. Mediante una parábola, ahora agregaré el cuarto punto, o sea, se va a poner este punto igual a 5 con la función igualada, va a ser ese estime el logaritmo natural de 2 con un polinomio de interpolación de Newton de tercer grado. ¿Hasta qué parte han avanzado con el ingeniero? Interpolación inversa. ¿Interpolación inversa? Sí, hasta ahí. En realidad hemos visto hasta aproximación de Fourier. Ah, ya. Está bien. Ya. Entonces, en las primeras diferencias de vida finitas, ¿no? Son estas de acá. Que acá es el punto evaluado en x1 y acá es evaluado en 0. De acá son los puntos. Entonces, ustedes hacen la diferencia de vida entre x1, x sub 1, x sub 0, x sub 2, x sub 1 y x sub 3 y x sub 2. Luego hacen las segundas diferencias divididas, ya que van a ser entre... A ver, se las voy a copiar acá para que se vea mejor.
Ya. Entonces hacen estas de acá, que son usando el punto 1 y 0, 2 y 1, 3 y 2. Que son estos de acá. Simplemente dividen la función evaluada, que quiere decir que va a ser la función evaluada así. De esa manera. Y una vez hecho eso, este resultado acá lo ponen acá y este acá lo ponen acá. Y lo mismo con esto de acá, donde está acá y está acá, está acá. Y luego les tocaría hacer la tercera diferencia de vida, que sería entre estos de acá. Y así está. ¿Esto para qué funciona? Con esto ustedes obtendrían sus coeficientes, que agarran y los reemplazan acá. Donde acá está 0, acá está 0.46, que está en la anterior página. Aquí está esto de acá. Y acá está esto otro valor. ¿Cómo saben dónde reemplazar? Simplemente tienen que seguir esta fórmula de acá. No esta de acá que está más desarrollada. Disculpe, ¿qué fórmula dijo? Esta fórmula de acá. ¿Ya? Esa fórmula de ahí. Donde B sub 0 va a ser su primera diferencia de medida. B sub 1 va a ser su segunda diferencia de medida. Y B sub 2 va a ser su tercera diferencia de medida, ¿no? Si tienen B sub 3 va a ser su cuarta diferencia dividida. Y va a ser de esta manera. ¿Ya les dio fecha de examen el ingeniero? Aún no. Medio raras sus preguntas que hace Cuando es examen, ¿no? Sí, lo que él pasa que su intención de él es que no copien. Por eso le hace preguntas diferentes a cada uno, le hace preguntas medio capciosas, ¿no? A veces. ¿Cómo le fue en su examen? En su primer examen. Pucha, a mí uno que yo llegué tarde y quería preguntarle para ver cómo era, ¿no? No quería atenderme. Terrible, ¿No te terrible, quiso? no me fue tan mal, digamos, ¿no? Pero igual puedo haber venido solo. Está un poco bloqueado el hombre. A veces, Sí, bueno, a al veces, principio. sí, a veces se equivoca en corregir, pero tienen que decirle, porque si no le dicen, se van a quedar con esa nota, ¿no? Si están seguros que hicieron bien. También está bien porque los que son de electrónica y eléctrica la van a conocer en circuitos 2 y de una forma similar al ingeniero. Ya, entonces vamos a ver esta parte que es el polinomio de interpolación de Lagrange. Esta parte es un poquito más compleja. Ya, si todavía no tienen examen, tal vez podremos verlo de una mejor manera el siguiente fin de, pero ahora empecemos. Eh, este símbolo de acá se llama sigma y representa suma. Ya es una suma.
Y esto de acá es un pi, pero pi mayúscula que representa multiplicación, no una abreviación de multiplicación. Entonces el algoritmo del polinomio de interpolación de Lagrange es de esta forma. Va a ser un polinomio que va a representar la suma de estas dos multiplicaciones. Esta función L y esta función F. En realidad la función F va a ser la evaluación de esta función F en el punto x sub i, mientras que esto de acá L va a ser el polinomio Li, ¿no? El polinomio Li va a ser en realidad una multiplicación. Vamos a mostrarlo así. Ya, ¿qué quiere decir, no? Por ejemplo, esta es la versión de primer grado, que es esto de acá, solo que está desarrollada. La vamos a hacer, a ver. De primer grado sería una recta. No nos pide hacer una recta. Va a ser entonces igual a la sumatoria de L sub 0 por la función evaluada en x sub 0 más L sub 1 por la función evaluada en x sub 1. Ya. Y la función evaluada en x sub 0, digamos que puede ser un 5 y esto puede ser un 6, ¿no? Eso es sencillo. Lo que está un poquito más complejo de entender es esta función L, que como les comenté, es esto igual a este pi, ¿no? Yo cuando primera vez llevé esta materia, primera vez que había visto pi, pero simplemente es una abreviatura de una multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que f sub 1 va a ser igual a esto 0, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a ser igual a pi de j sub 0 y en realidad n es el número de puntos que tienen, ¿ya? No, por ejemplo, n acá como es una regresión lineal, solo tienen el punto 0 y el punto 1. Entonces acá sería 1. Si acá se dan cuenta, dice j distinto a i. Va a ser igual a esto. Ya, entonces lo que va a pasar acá va a ser que esto va a ser x menos x sub j, que esto va a iniciar en 0, menos x sub i, que va a ser 0, menos x sub 0 igual, por x menos x sub i, menos x sub 0, menos x sub i. Pero si se dan cuenta, acá dice que j tiene que ser distinto, pero acá me confundí, ¿no? Acá dice 0, entonces acá va a ser 0. J tiene que ser distinto a 0. Entonces, como esto acá, y tiene sentido porque si acá abajo es x0 menos x menos 0, se va a hacer 0, ¿no? Y la multiplicación no va a estar correcta. Entonces que el resultado de este L va a ser
esto de acá, que ya está acá, ¿no? Y si hago x igual a 1 va a ser esto acá. No, eso es un poquito más sencillo de comprender. Lo que va a ser más complejo va a ser esto de acá y ahorita lo vamos a ver. Ya tengo un descanso. Un momento, vuelvo.
Bueno, continuemos. Ya analicemos esto más. Lo que acá dice es que esta multiplicación va a empezar desde 0 hasta n, excepto cuando j sea igual a 1. ¿Qué quiere decir? Si acá L es 1, perdón, igual ahí, ¿no? Si acá puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Si acá es 1 y acá va a ser 1, entonces va a empezar de 0 hasta 1, ¿no? Por ejemplo, tal vez si acá fuese 2, va a ser de 0 hasta 2 o de 0 hasta 3. No, discúlpenme. Esperen un momentito. N va a ser el número de puntos, puede ser 2, 3, 4. Vamos a decir que n va a ser igual a 2 ahora ya. Y puede ser 0, 1, 2, hasta ahí. Entonces si empezamos con n sub 0, perdón, con L sub 0, esto es decir que j va a empezar desde 0 hasta 2, o sea, va a ir de 0, 1, 2, y se tiene que saltar cuando j sea igual a i. Entonces va a haber un x, el j va a ser, acá sería 0, menos x sub i, que es 0, menos 0, por sub i por acá abajito lo voy a dibujar de esta manera. ¿Por qué? Porque nuestro L era 0, ¿no? L sub 0 va a empezar de 0, 1, 2. Pero también acá dice que no tiene que ir cuando j sea, o sea, j tiene que ser distinto a 1. Y acá pues, este j, esto de acá es esto de acá, ¿no? Así que como o sea, la condición es que esto no sea igual, se quedaría solo con estos dos. A ver, para que se entienda mejor. Vamos a hacer esto. N va a ser igual a 0, 2, y vamos a decir que en este caso va a ser L sub 1. ¿Ya? Entonces, L sub 1 va a ser igual a pi 2 de j igual hasta 0, donde j tiene que ser distinto a 1. Entonces esto va a ser igual a x menos simplemente vamos a anotar esto acá. Esto va a ser igual a x menos x0 sobre x1 menos x0 por x menos x2. ¿Por qué no 1? Porque no puede ser 1 según esta condición. Divide entre x1 menos x2. Y ahí está. Ahora, si acá fuese 3, tendrían que multiplicarle por x menos x3 dividido entre x1 menos x3, ¿no? Si ahí fuese 4, hasta 4, sí. Todo eso. Entonces de ahí viene. En esta versión de segundo grado solo se multiplican 2.
En la expresión tercer grado se va a multiplicar, este por este por este. Y si se dan cuenta, el patrón es esto de acá. X0, X0. X0, X1, X0, X2. Y acá no va a existir un... No va a existir un X0 menos X0. De acá, por ejemplo, hay un X1, X0, X1, X2 y no hay un X1 menos un X1, ¿no? Acá hay un X2 menos X0, X2 menos X1 y no hay un X2 menos un X2. Así. Y bueno, acá hay un ejemplo. Y hasta acá sería el tema de interpolación. ¿Ya? Eso sería todo por hoy. Voy a pasar la grabación, ya nos vemos el siguiente fin de semana. Listo, muchas gracias. Muy bien, auxiliar, gracias. Hasta luego.